y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este 1 de septiembre, jueves, una jornada en la que iniciamos nueva temporada y en la que estrenamos además tertulia política hoy, los jueves, con protagonistas que son ya del conocimiento de todos ustedes, pero que varían de día. En lugar de los viernes tendremos ahora tertulia política los jueves y mañana viernes tertulia con periodistas. Tendremos también entrevista con el vicepresidente segundo del Cabildo, Marcos Vergaz, el hombre que inaugura hoy la temporada televisiva desde el punto de vista de las entrevistas y hablando de una cuestión que tiene en un absoluto trinar a la mayor parte de la población de Lanzarote. ¿Qué está ocurriendo con el agua de Lanzarote y de Fuerteventura también, después de la experiencia, por decirlo de alguna manera, de este pasado verano? Está claro que algo está pasando. O hay infraestructuras absolutamente obsoletas e impresentables para esta altura de siglo, o la empresa no cumple con todas las expectativas que se habían depositado cuando se les adjudicó el ciclo integral del agua, o están echando un pulso a los dueños, al consorcio del agua de Lanzarote. Lo cierto es que cuando todavía no nos habíamos recuperado del susto, por llamarlo de alguna manera, de la falta de agua en la isla de la Graciosa, llega ahora la interrupción del servicio a más de media Lanzarote en cuanto a núcleos poblacionales respecta. Un corte de luz producido en la mañana de este miércoles de tan solo una hora ha vuelto a poner de manifiesto la precariedad en la que está sustentada la producción de agua en la isla, si nos atenemos a lo que dice Canal Gestión, la empresa propiedad de la madrileña Canal de Isabel II, a la que el Cabildo, presidido por Pedro Sanginés, adjudicó el ciclo integral del agua. Dice Canal Gestión que la falta de producción durante prácticamente toda la jornada del miércoles y los altos consumos que se siguen registrando provocaron el agotamiento de las reservas de los depósitos reguladores, siendo ahora imprescindible tomar el tiempo necesario para que vuelvan a alcanzar los niveles correspondientes. Lanzarote solo tiene reservas de agua, por tanto, para unas pocas horas. Se deduce de esta información facilitada por Canal Gestión. Hoy no hay agua ni en San Bartolomé, ni en Playa Honda, ni en Tinajo, ni en Tao, ni en Tiagua, ni en Mozaga, ni en La Santa, ni en Son, ni en Muñique, ni en Conil, ni en Tías, ni en La Somada, ni en Teseguite, ni en Aría, ni en Ye de Máguez, ni en Punta Mujeres, ni en Arrieta, ni en Los Valles, ni en Taiche, entre otros lugares. Puede que terminemos antes diciendo que solo hay agua en las zonas turísticas y en Arrecife. Canal Gestión admite que recuperar la total normalidad conllevará tiempo, esfuerzos y paciencia, que es de lo poco que le va quedando ya al ciudadano, paciencia ante tantas situaciones anómalas como se están viendo en un suministro básico como es el del agua. Y mientras, hoy se ha inaugurado la Bienal de Arte de Lanzarote, una cita que cumple ya su 11ª edición y que es hasta el momento la más reivindicativa. La dirige Adonai Bermúdez, comisario de exposiciones, y que esta mañana ha estado naturalmente hablando en la presentación o en la inauguración de las primeras exposiciones de la 11ª Bienal de Arte de Lanzarote, hablando de la línea en la que va a seguir. Una línea social y comprometida, una línea que abogue por los derechos de los ciudadanos. Tras ver la implicación que han adquirido cada uno de los y las profesionales que forman parte de esta Bienal, artistas, comisarios, comisarias, gestores, gestoras, defendiendo y promoviendo esta 11ª edición, me ha quedado claro que existe una necesidad por apostar por proyectos de esta índole, una necesidad por luchar por un mundo más justo, más plural, democrático y libre. Una bienal que en esta edición, que va a culminar el próximo mes de marzo, nota ya un cierto cambio. Yo como comisario y especialmente como ciudadano siempre he cuestionado mi entorno más inmediato, una forma de entender quién soy y también de dónde vengo. El arte, y particularmente esta Bienal, me ha permitido reflexionar sobre Lanzarote y sus posibilidades, pero también sobre la importancia del mensaje y sobre el valor de dialogar, sobre todo una serie de problemáticas y preocupaciones sociales. La presidenta del Cabildo, por su parte, María Dolores Corujo, se ha congratulado de que un lanzaroteño esté al frente de esta Bienal, en la persona de Adonai Bermúdez, y está convencida de que la isla tiene potencial suficiente para que eventos de esta naturaleza traspasen fronteras. Compromiso, en primer lugar, con el arte, por el
compromiso también por parte de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y también del Cabildo de Lanzarote, al ofrecer en esta presente edición un decidido impulso a la Bienal con la clara intención de intentar trascender las fronteras insulares. Y ha querido tener también palabras de agradecimiento para el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, y la fuerte apuesta que está realizando por uno de los pilares de los que solemos llamar centros turísticos para abreviar, pero que en realidad son centros de arte, cultura y turismo. Yo no puedo terminar esta intervención sin felicitar el extraordinario trabajo que está realizando durante todo este tiempo el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Quiero agradecer públicamente a Benjamín Perdomo, también al consejero de Cultura, pero de una forma muy particular a Benjamín, por la gestión que ha venido realizando y por creer de verdad que los centros deben recuperar ese sello del que hablábamos, ese compromiso que defendemos, ese binomio maravilloso, arte, naturaleza, naturaleza, arte. Por su parte, Benjamín Perdomo, consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, ve en esta Bienal y en otras cuestiones organizadas por el ente que dirige, que preside, la confirmación del cambio establecido a principio de legislatura. Cuando cambias hay que ser valiente, hay que ser decisivo y hay que defender aquello por lo que apuestas. Y yo creo que esta apuesta que hemos hecho, tanto desde el Cabildo como de los centros turísticos, porque al final somos hijos del Cabildo, somos uno y por fin, de una vez por todas, tanto el Cabildo, Cultura, con el consejero Alberto, tanto nosotros, vamos de la mano y trabajamos de forma conjunta y unidos, ¿no? Y eso nos ha hecho pues, que tengamos esta Bienal tan maravillosa de la mano de Adonai y que podamos pues, darle ese giro del que hablábamos, ¿no? Y enseguida estamos ya con el vicepresidente segundo del Cabildo, Marcos Vergaz, aquí mismo en Biosfera Televisión. Antes les contamos que se está trabajando ya desde la primera corporación de la isla y desde el Ayuntamiento de Tinajo conjuntamente para que la inminente fecha de la festividad de Nuestra Señora de los Dolores esté todo a punto. Cumplimos con lo que nos comprometimos y así se lo hicimos saber al alcalde de Tinajo, y con la colaboración del Cabildo de Lanzarote hemos podido resolver una demanda importante que se ha venido haciendo por parte del Ayuntamiento en los últimos años. Hoy es una realidad la obra de asfaltado en la zona de los Dolores, reivindicación de Tinajo de hace muchos años, y que por fin podemos ver cómo inician las obras de una obra aproximadamente en torno a los 168.000 euros, y además de esta obra necesaria de asfaltado para la zona del recinto ferial de Tinajo, la zona donde se desarrollan las fiestas, también hemos sacado adelante el proyecto para pintar la iglesia como un bien de interés cultural que era necesario. Agradezco todo el esfuerzo que están haciendo para intentar sacar esto, porque los temas burocráticos son muy complicados. Gracias de corazón, gracias amigo Alfredo, porque siempre está ahí pendiente de lo que haga falta. Y Lori, de verdad, muchas gracias. Y la ley Virgen te lo agradecerá en el día tuyo, que es el Día de los Dolores. Quiero agradecer la implicación del consejero del área de obras públicas del Cabildo, no ha sido sencillo, y por supuesto la predisposición, como siempre, del alcalde de Tinajo para facilitar y ayudar a que todas estas obras salgan en el tiempo que está previsto para la festividad de la más importante de Lanzarote, que es en honor a la Virgen de los Dolores. Bueno, pero estamos de vuelta, tiempo ya de entrevista para ir conociendo algunos de los aspectos de interés de esta jornada. Estamos a muy pocos días ya de que empiece todo ese movimiento ciudadano Camino de los Dolores, aunque algunos han empezado ya y hacen bien, desde hace bastantes días a caminar por su cuenta, en pequeños grupos, incluso en solitario, para pedir o para cumplir con lo solicitado en su día, pero es verdad que el día 10 de septiembre será el grueso de la caminata a los Dolores y que para ello nos tiene que coger ya absolutamente prevenidos y con todo el dispositivo preparado. Vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas con Marcos Vergaz, en calidad de vicepresidente segundo del Cabildo de Lanzarote, aunque es verdad que es concejal también en Teguise. En fin, podemos hablar en los próximos minutos de un montón de cosas. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Buenas tardes, de vuelta y de nueva temporada aquí en Biosfera Televisión, así que a todo el grupo felicidades por esta nueva temporada que arranca hoy. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va esta nueva temporada, que además desemboca en una cita electoral. En la fiesta de la democracia.
gracia que decimos, ¿no? Exactamente. Aunque fiesta ya está viendo, Cierto. a la vista de los programas generosos festivos que estamos teniendo en cada uno de los pueblos Bueno, y es pagos verdad, del conjunto de la isla y también en Dolores, ¿no? Con la actuación en este caso de Melendi. Pues me atreveré a decir que desde la loca década de los 90, principios o finales de los 80, no se veía nada parecido. Tanta figura en todas las fiestas. Sí, Todos han lados. confluido, yo creo que varios factores, tampoco vamos a obviar el de la cercanía de las elecciones, el último curso político antes de ir los vecinos y vecinas a votar, pero también hay que señalar lo que yo creo que ha sido lo fundamental, los 2 años de pandemia que hemos tenido, de 2 años muy tristones, y ahora pues que se ha recuperado la normalidad, evidentemente los actos festivos pues recobran todo el protagonismo y además creo también que la industria de la cultura, porque hablamos también de economía, de artistas, de músicos, de productores, de los ventorrillos que se ponen alrededor de la fiesta, también se merecían un impulso y creo que ahí con el conjunto de pueblos y municipios están acertando, siendo algo más generosos en la organización de los festejos que en años anteriores. Pues es así. Bueno, vamos a hablar de los dolores, pero antes me imagino que mucha gente estará pendiente también de que los representantes públicos, además en este caso con autoridad en el Cabildo de Lanzarote, hable en torno a qué está sucediendo con el agua, ¿no? Porque superado o no lo de la Graciosa, ya lo veremos, ahora resulta que la empresa pública del agua solo tiene músculo para aguantar prácticamente nada, se va la luz 1 hora y se vacían los depósitos. Es un poco llamativo, es decir, tenemos poca autonomía frente a cualquier eventualidad mayor que 1 hora sin poder producir agua, ¿no? Hombre, desde luego la situación es preocupante. Yo no quiero hablar de pulso de la empresa al consorcio y por ende a la sociedad insular, pero si no es así, lo está disimulando mal porque son demasiadas casualidades o demasiadas incidencias en un corto espacio de tiempo, al margen de algún comunicado que ciertamente pues creo que no atiende al fair play ni a la buena relación que tiene que haber entre las partes. Dicho lo cual, lo que también quiero anunciar es que estamos a escasas horas de que se recupere la normalidad, que afortunadamente ya las 4 plantas productoras de agua ya están funcionando, 3 al 100% y hay una que próximamente también lo hará y desde luego es una situación pues, que nos preocupa, sobre todo porque hablamos de una empresa que venía como la empresa milagro, ¿no? Era como el agua bendita, nunca mejor dicho, que iba a regar la isla de Lanzarote para fortuna de los campesinos, de los agricultores, de los consumidores de agua, de abasto, de la industria turística, etcétera, pero lamentablemente lo que estamos asistiendo es a semana tras semana incidencias de cierta importancia que están llamando y provocando a que el Consorcio Insular del Agua, con rectitud, esté no solamente investigando lo sucedido, sino incoando los expedientes sancionadores ante los incumplimientos de una empresa concesionaria que, le insisto, iba a ser la empresa Milagro. La solución a todos los males del agua en la isla de Lanzarote así lo anunciaba Coalición Canaria, pero 10 años después lo que está generando son multitud de problemas e incomodidades a la población de Lanzarote. ¿Constan esos expedientes de investigación o sancionadores a la empresa? Es verdad que ustedes lo han dicho y nosotros no nos queda otra que creer lo que ustedes nos han dicho. Hay expediente abierto, hay órgano instructor del mismo, hay personas con nombres y apellidos que están investigando. ¿Cómo la ciudadanía puede saber que, más allá de la credibilidad debida, ¿no? También es verdad, porque es una institución, que la ciudadanía, cómo puede saber y cómo podemos creernos que pues están por haciendo supuesto que se tramitan los expedientes correspondientes, porque si no hubiera además el principio de contradicción, es decir, de escuchar a la otra parte. Uno no tiene por qué desconfiar de la empresa concesionaria y por eso pues, se le da la oportunidad de que pueda emitir pues, los argumentos, las razones de por qué han sucedido estos acontecimientos y por qué estiman, y es lo que están considerando, que no están habiendo incumplimientos del contrato que vincula en este caso a Consorcio y a Canal Gestión, pero desde luego ante cualquier situación en la que consideremos desde el Consorcio Insular de Agua y desde el Cabildo Insular como máximo socio del consorcio que se está incumpliendo el contrato que vincula a las partes, se incoa el expediente correspondiente. Y es más, se toma muy buena nota y se arman los expedientes con absoluta seguridad jurídica para prevenir posibles decisiones de mayor calado que se tengan que tomar en el futuro. Que además es más sencillo a lo mejor que todo esto. ¿Tienen ustedes autoridad, el consorcio, para ir a los aljibes, levantar la tapa a ver si hay agua o no hay agua, para ir a las desaladoras y escuchar si se está produciendo o no se está produciendo agua? Hombre, por supuesto, vamos a ver, el dueño del agua en la isla de Lanzarote y de todos los medios de producción es el conjunto de la ciudadanía, es la sociedad insular y por ende el consorcio del agua, que es la suma del Cabildo,
con los 7 ayuntamientos. Y por supuesto que como dueños de, pues tenemos la posibilidad de inspeccionar, de investigar, de exigir a la empresa concesionaria que cumpla con sus obligaciones, y para ello en el propio contrato concesional se establecen una serie de mecanismos de investigación y de verificación de que las cosas se están haciendo conforme establece no solamente el contrato, sino los pliegos que rigieron la licitación. Bueno, pues esperaremos acontecimientos en torno y sobre todo a que se recupere la normalidad y a que, en fin, se vuelvan a llenar los depósitos hipotéticamente vacíos en nada, en una horita, que estuvieron sin poder producir agua los de Canal Gestión. Sí, también le apunto, eso sí, que estamos hablando de un asunto estratégico, porque no solamente, digamos, los domicilios de los lanzaroteños y lanzaroteñas los que se pueden ver afectos por estos cortes de agua, sino de la industria turística, que es la que nos da de comer, de esos comercios y negocios a lo largo y ancho de la isla de Lanzarote y La Graciosa, que también pueden verse perjudicados, y del agro conejero, de ese fabuloso paisaje que los campesinos y agricultoras nos regalan cada día. De ahí que yo considero, y hablo en el plano más personal, que tanto el tema del agua, como el tema del planeamiento, como el tema de la ciudad de Recife, deben de ser motivo de 3 grandes acuerdos de isla, acuerdos transversales que ocupen no solamente a la unanimidad de fuerzas políticas de la isla, sino también a las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, porque estamos hablando de asuntos que deben de marcar y marcan no solamente el presente, sino el futuro de la isla de Lanzarote. Y desde luego con el tema del agua, más allá de esos anuncios de empresa milagro que hacía Coalición Canaria en su momento, tenemos un problema, y en asuntos como el planeamiento o la ciudad de Recife, de luego tenemos retos pendientes que tenemos que abordar entre todos. Es así. Bueno, un asunto de su competencia, garantizar la seguridad a frente del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo en el camino de los Dolores, todo el operativo, el dispositivo y demás. Sé que ya se está trabajando porque también lo vinculamos al tema que hablábamos al principio de las fiestas. Se prevé un aumento multitudinario de personas una vez que podemos andar ya libremente por la vida, o al menos mucho más que hace 2 años y que hace 1 año. Pues sí, y afortunadamente pues lo hemos hecho con previsión. Empezaron las reuniones hace bastantes meses, algunas reuniones, digamos, de una manera pues más reservada, si se me permite la expresión, sin sacar nota de prensa, pero ya pues adelantando trabajo, y ya las últimas pues sí. Hemos dado a conocer, por ejemplo, que el dispositivo, y cuando hablo de dispositivo de seguridad entiéndase también el sanitario, que también es importante, el de los hombres y mujeres del consorcio, los bomberos, la protección civil, Merlán, las policías locales, etcétera, pues van a suponer más de 150 personas que van a velar porque todo discurra con absoluta normalidad. Y de hecho en la última junta insular que tuvo lugar en el Cabildo de Lanzarote, en el Salón de Plenos, también pues se informaba de la presencia del helicóptero para sobrevolar pues el cielo de Lanzarote esos días y controlar pues la peregrinación de esos miles de romeros que se van a acercar a la ermita de Mancha Blanca, e igualmente la habilitación de un aparcamiento del Romero en la zona de San Bartolomé, donde va a ir el futuro colegio El Quintero, que el otro día daba la buena noticia el Ayuntamiento de San Bartolomé a través de su alcalde. Pues allí vamos a habilitar temporalmente un aparcamiento para que el romero pueda dejar allí su coche y echarse a andar, o bien a la vuelta de la romería coja el servicio especial de guaguas que se va a habilitar por parte del Cabildo de Lanzarote, acuda hasta ese aparcamiento y de allí recoja su coche y se marche siempre y cuando no haya bebido. Si ha bebido, lo mejor es que continúe con el servicio especial de guagua que le llevará hasta Recife, y así haremos realidad aquello de si bebes, no conduzcas. ¿Está funcionando bien ese tipo de iniciativas? Porque, por ejemplo, ahora en la de Punta Mujeres ya han anunciado ustedes que ponen también servicio especial de guaguas. Pues la respuesta de la ciudadanía está siendo extraordinaria. Por ejemplo, en las fiestas de Famara, que es nuestro municipio, ¿no?, esa localidad, las fiestas caleteras, pues fueron más de 1.000 personas, más de 1.200 personas las que utilizaron el servicio especial de guaguas que se habilitó para el último fin de semana, del viernes al sábado, del sábado al domingo, y luego el domingo, que era la clausura con la verbena del agua. Pero si le hablo, por ejemplo, de las fiestas de la Tiñosa, en Puerto del Carmen, fueron más de 1.000 personas también las que lo utilizaron, y estamos pues tremendamente contentos de la respuesta, y sobre todo por la tranquilidad que da a muchas familias. Aquellos que ya empezamos a tener chicos de determinada edad que ya empiezan a querer salir, eso de que tengan un servicio de guagua en el que puedan volver y no atreverse a subirse con cualquiera que en un momento dado haya podido tomar algo, nos tranquiliza y mucho. Así que vamos a continuar, y para los Dolores, por ejemplo, va a haber un dispositivo especial de guaguas que va a abordar no solamente el día de la romería, sino el 14 de septiembre, con ese doble concierto que vamos a tener a las puertas de la ermita de Mancha Blanca, y también el día 15
con las distintas ceremonias religiosas que van a haber. Bueno, ya que hemos hablado de transporte, ¿a Lanzarote llegan todos esos anuncios de cambio de tarifas, de bonos, de gratuidad y este tipo de cosas que suceden en los trenes en la península? Pues hoy es una realidad. 1 de septiembre. 1 de septiembre deben entrar en vigor los nuevos descuentos que el Cabildo Insular de Lanzarote, acogiéndose también a esa ayuda del Estado del 50%, ha habilitado, y que lleva a que muchos de los bonos que actualmente hay en la isla de Lanzarote sean gratuitos y otros alcancen unos descuentos del 80%. Porque creemos que en un momento de inflación, como está viendo a consecuencias de la guerra, ¿no?, de esta cruel guerra rusa en Ucrania, que está originando un incremento de los precios, pues había que echar una mano. Y había que echar una mano a esas economías pues modestas, a esos bolsillos de los trabajadores, de las familias, y el transporte también es un gasto que tienen que acometer, y también pues a la movilidad en la isla. Y desde hoy pues ya son una realidad. De hecho, le puedo señalar que en torno a 12.000 son las personas que se van a beneficiar desde hoy, porque son 12.000 las personas que tienen un bono personalizado, un bono nominativo, bien sea de persona discapacitada, desempleada, trabajador, bono residente canario, familia numerosa, que ya desde hoy tienen las nuevas tarifas. Por lo tanto, pues estamos de enhorabuena, y eso sí, si en la implementación de uno de los bonos especiales que hemos sacado, el de la clase trabajadora, hay alguna dificultad, espero que lo entiendan, pero ciertamente la demanda creemos que va a ser importante y lo hemos tenido que hacer en un plazo récord. ¿Y es muy engorroso el trámite para solicitar ese tipo de bonos? Pues hay unos bonos que es automático, los bonos, digamos, monederos, que le llamamos, son aquellos que están a nombre, por ejemplo, de Marcos Vergaz o de Jaime Puig, y resulta que, oye, pues yo lo tengo en mi condición de persona pues discapacitada, voy a poner el ejemplo, ¿no? Pues voy, pongo 20 euros y me aplican, en este caso, un descuento del 100%. Pues ese descuento ya lo tengo. Ajá. Sin haber hecho absolutamente nada, igual que los desempleados, igual que las familias numerosas, igual que los estudiantes, que es gratuito, el bono de... Aquellos cuya condición de residente ya está más que acreditada por ese tipo de condiciones y situaciones, ¿no? Efectivamente, ese bono es automático. Porque lo que se quiere evitar, al menos en la península, hasta donde yo sé, es que lo puedan utilizar pues personas no residentes, turistas, que se aproveche efectivamente de eso, gente, pues en principio, que ya tendrá otras ventajas, pero que esa no les corresponde a ellos, ¿no? Efectivamente, por eso hablo de bonos personalizados, ese tipo de bonos monederos. Desde hoy, las nuevas tarifas están en vigor, con descuentos que van desde el 80% hasta la gratuidad, en el caso de los estudiantes, de los discapacitados y de los pensionistas categoría especial. Y luego hay un bono que hemos creado, que es el del bono trabajador, bono residente trabajador. En ese caso, sí tiene que hacer la persona que se quiera beneficiar una doble gestión. Por un lado, solicitarlo preferentemente a través de la web arrecifebus.com, lo solicita, y luego se va a la estación de guagua y pide el bono. Y tiene que acreditar únicamente que es trabajador a través de una declaración responsable y comprometerse a que del 1 de septiembre al 31 de diciembre va a coger la guagua al menos 80 veces. Claro. O bien en un mes al menos 20, porque lo que queremos es premiar al que utiliza la guagua regularmente, al que necesita cogerla pues para ir al trabajo. Y que efectivamente un turista no va a ser el caso que pueda llegar a esas cifras. No, porque el turista, además de que suele utilizar el billete sencillo, puede acceder, eso sí, a un bono que no es nominativo. Claro. Es un bono, digamos, al portador. Sí, sí, sí. Y tiene un descuento, en ese caso, del 10%, porque pues, viene una familia de turistas, oye, se saca el bono, tiene un 10% de descuento, y con el mismo bono tica al marido, a la mujer, a los dos niños, a la suegra si ha venido, al primo, pues ese bono únicamente tiene un descuento del 10% en el caso de los turistas y de los residentes. Queda claro. Bueno, y una última cuestión, ya para ir concluyendo, porque es verdad que para nosotros empieza la temporada, aunque el curso político en Lanzarote se da por hecho desde hace ya algunos años, que empieza después de los dolores. Antes empezaba después de los remedios, pero con el boom de los dolores pues se ha aplazado y empezará después de los dolores. Curso político que desemboca en esa fiesta de la democracia que citaba usted al principio, en el Partido Socialista. ¿Eso cómo se va a vivir? ¿Cuál es el calendario de apertura del curso político? Pues ahora, a partir de mitad de septiembre, pues ya arrancaremos con todos los procesos internos que deben de llevarnos no solamente a la elección de los candidatos en cada una de las plazas, sino a la configuración de los equipos humanos y a la redacción de los programas. En todo caso, como en este caso líder del Partido Socialista en Teguise, le diré que durante el verano el equipo Teguise no ha parado. No ha parado. De hecho, sacábamos una nota de prensa significando que hemos alcanzado más del Ecuador de la campaña Puerta a Puerta que iniciamos allá por el mes de
de mayo, y además de eso hemos seguido pues presentando iniciativas durante el verano, durante el último de los plenos, como el incremento de las becas a los estudiantes que llevan congeladas en el municipio de Teguise desde hace muchos años y además tienen un importe inferior a las que reciben, por ejemplo, los estudiantes de San Bartolomé o de Tías. Lamentablemente rechazó la iniciativa el gobierno de Osvaldo Betancourt. También denunciábamos recientemente, que nos parece algo escandaloso, que el alcalde reconozca que después de 11 años no tiene el expediente judicial de uno de los esqueletos que afean, que se han convertido en un problemón social en Costa Teguise, como es el de la parcela Club del Rey. Resulta que cuando el juzgado le requiere para que le dé explicaciones de por qué no se ha tumbado al piso esa estructura, que afea, que es un problemón social, que resta competitividad a Costa Teguise, la respuesta, en este caso del ayuntamiento y del gobierno, fue que es que no tenían ni un solo papel del juzgado después de 11 años. Después de ser el principal problema, porque además el esqueleto que está justo en el corazón de Costa Teguise, donde malviven decenas de personas ocupando esas estructuras en un municipio con un gobierno de coalición canaria en Teguise que no ha cedido suelo público. Pues eso también lo denunciábamos y ya estamos también abordando nuevas iniciativas para el próximo pleno, que suponemos que sea pues a mitad del mes de septiembre. Perfecto, Marcos, muchas gracias por haber venido y por contestar a nuestras dudas. Gracias. Nada, sabe que cuando me llama, aquí vengo y le insisto, feliz nueva temporada que desembocará en las próximas elecciones. Muchas gracias. Bueno, pues en un instante vamos a recibir la primera tertulia política de la temporada. Es un cambio que hemos implementado al menos durante el mes de septiembre. Y saben que nuestra compañera Paola Delgado ya ha iniciado sus merecidísimas vacaciones, así que estamos configurando esta nueva estructura del programa. En un instante, tertulia política. Si no cambia la agenda, nos acompaña HD Eugenio, Carlos Espino y Kiko Aparicio. Digo, si no cambia la agenda, porque en fin, yo estoy aquí, no puedo ver si han llegado o no han llegado. De repente ha surgido un imprevisto y verán otras caras. Pero eso es lo que estaba planeado. Veremos a ver si sale tal y como lo planeamos. Pues como diría el clásico, me encanta que los planes salgan bien, pero efectivamente estaba planeado así y así es. Y le agradecemos que estén aquí en la primera tertulia política de la temporada. Kiko Aparicio del Partido Popular. ¿Qué tal, Kiko? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. HD Eugenio de Coalición Canaria. Hola, HD. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes ya. Buenas tardes, sí. Carlos Espino del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Te veo fundamentalmente a ti. HD y Kiko variaban más de día, pero te veo a ti, me parece que es viernes, me entra una alegría. Después caigo en que jueves. ¿En qué jueves? Jueves, primer día de trabajo y estoy cansado. Sí, imagínate. Ya te digo. Pero bueno, ¿y no notas el subidón de recuperar las tertulias? Porque a mí se me ha hecho agosto, pero vamos. Sí, no, si es que yo no me quería ir ya en agosto, y que me quedo aquí haciendo tertulias todo el mes. Es que esto viene al hilo. Hoy en Biosfera Digital hablamos del inicio de una nueva temporada. Nuestra intención es redoblar esfuerzos, currar mucho, tal, para, bueno, pues estar ahí, ¿no? En la pomada. Entonces, basamos toda la función esta que hacemos aquí en varias premisas: información veraz, opiniones independientes y, fundamentalmente, desparpajo, socarronería y complicidad con los telespectadores. Eso es lo que tratamos de hacer aquí, pero todo ello basado siempre en hechos reales. Bueno, pues la información ya se la hemos ofrecido al principio y ahora vienen las opiniones independientes de la gente que está aquí. Vamos, independiente, es decir, cada cual tiene su corazoncito. Yo también, todos, eso es innegable. Y el que diga que no ya está mintiendo de entrada. Hay que ser honesto, sobre todo, pero sin engañar a nadie. O sea, si uno cojea de un pie, pues cojea de un pie. ¿Qué le vas a hacer? Venga, pues dicho esto, oye, bueno, ¿qué tal el verano? Toca decir así muy rápidamente para romper el hielo. ¿Viene el verano? ¿Han descansado? ¿No han descansado? Bueno, yo por la parte que nos toca y en Arrecife, en pleno vorágine de San Ginés, podemos hablar de que fue un verano caluroso. Lo del descanso pues tendrá que esperar otro momento, ¿no? Sí, ¿no? Kiko, tú también has currado. Bueno, la realidad que descanso, sí es verdad que poco. Aquellos que han cogido ya lo que son sus vacaciones, bienvenidos al trabajo. Sí, como Jaime, por ejemplo. Muchas gracias. Y aquellos que las vayan a comenzar ahora, pues bueno, también es verdad que llega septiembre, llega esa cuesta también de este mes,
donde comienza otra vez lo que son colegios, institutos, Eso sí que es una apuesta, no sé si peor que la de enero. Tiene fama la de enero, pero la de Tiene septiembre... fama la de enero, pero la de septiembre es dura, ¿eh? Agüita, exacto. Sí, por cierto, la gente que está de vacaciones, déjame mandar un saludo, espero que no nos esté viendo, a nuestra compañera Paola Delgado, que se ha pegado un curro impresionante en agosto y que, bueno, tiene unas vacaciones merecidísimas y, desde luego, también muy necesarias. Por aquí ha habido curro, días libres... Ha habido que estar. Ha habido que estar. Ha habido que estar y se ha estado. Es lo que toca, es lo que tiene además la política. Agosto además es un mes que no para el cabildo, que hay que preparar cosas para septiembre y demás. Y ahora a partir de los próximos meses pues iremos cogiendo algunos días por ahí. Pero bueno, había que estar, pero es lo que a uno le gusta, es lo que uno ha elegido y fenomenal. Eso sí, con mucho calor. Hay que decir que el curso político antes empezaba después de los dolores. Yo me acuerdo, antes estábamos comentando la cantidad de años que llevo yo en esto. Hay bosques que tienen menos edad de los que llevo yo dedicándome a esto. Y antes empezaba en los remedios. Luego hubo la eclosión de la festividad de los dolores a mediados de los 90. Entonces se combinó que el curso político, digamos, empieza después del 15 de septiembre, después de los dolores. El curso político, entendiéndolo ya pues como la velocidad a tope, que los partidos políticos suelen decir vacaciones después del 15 de agosto, de septiembre, ya nada, ¿no? Es así, ¿no? Y además este año que termina en año electoral, como dijo Marcos Vergaz hace un momentito, en la gran fiesta de la democracia. Efectivamente, sí, ahora del 15 de septiembre al 20 y no sé cuántos, porque no recuerdo ahora de mayo, pues es un tema de no parar, más allá de pues, por lo típico, las fiestas que hacen bajar ligeramente el ritmo, el tema de algún puente largo que nos coge por medio, pero efectivamente ahora nos toca a todos pues tratar de hacer balance, de terminar las últimas cosas que nos quedan por hacer, para tratar otra vez de recuperar la confianza de la ciudadanía, que es de lo que se trata. Tú que llevas unas cuantas campañas coordinadas, tú que eres candidato, Kiko que también tiene su experiencia, ¿hay fechas marcadas en rojo ya, de aquí al 20 y no sé cuántos de mayo o qué? Yo, por la parte que nos toca, nosotros no hacemos una especial énfasis en los meses previos a las elecciones. Yo siempre digo que el andar se demuestra andando y después de 3 años en oposición, en gobierno o llevando a cabo las iniciativas que hayamos entendido que la ciudadanía quería para nuestra ciudad o para el lugar en el que nos presentamos, se trata de seguir trabajando en la misma línea. La mejor campaña es la que empieza el día después de las elecciones con el trabajo que hacemos. Y nosotros estamos convencidos de ello y además somos practicantes. Yo cuando decían que si nos adelantábamos eligiendo candidatos, que era un disparate empezar la campaña desde junio, yo les decía que nosotros no hemos parado de hacer campaña. La mejor forma de convencer a la ciudadanía de que representas un buen proyecto o de que coordinas un buen equipo es demostrándolo con el trabajo diario y en eso estamos. Yo entiendo que haya otros que esperen a última hora, a carteles, a mucha entrevista televisiva, etcétera, etcétera, pero yo sinceramente creo que la ciudadanía de eso ya está un poco cansada y que lo que toca es que cuando llegue el momento de las elecciones cada uno podamos enseñar nuestra hoja de trabajo y nuestras partes de trabajo y ver cuáles están cumplidas y cuáles no. Es un poco raro, yo te lo decía antes, ¿no? Antes de empezar la entrevista, porque, claro, tú estás currando codo con el Partido Popular, en este caso con Astrid, ¿no? en la alcaldía, y les quieres quitar el puesto a Astrid. O sea, yo es como si tuviera aquí sentado a mi lado ahora alguien, ¿no? Que está frito por quitarme de en medio y ocupar el puesto donde yo estoy. ¿Lo iban bien o qué? Sí, y lo digo además, esto no se trata de quitar sillones o de quitarte tú para ponerme yo, esto se trata de mejorar la ciudad en la que vivimos y de tratar de sacar adelante el proyecto de ciudad que le dijimos a los ciudadanos. Sí, pero contigo, ¿dónde está ahora mismo? Al lado de Astrid tenía más posibilidades de hacerlo que en la oposición y por eso estoy al lado de Astrid. ¿Y dónde está Astrid? Y tendré más posibilidades de hacerlo si estoy en el sitio de Astrid, pero la ciudadanía será, espero que finalmente decida si entiende que nuestro proyecto sigue siendo válido para la ciudad o si entiende que hay otros proyectos que puedan ser mejores. Mientras en el PP estén contentos y satisfechos con esto, pues para adelante, ¿no? Nosotros, lo que es el Partido Popular, y la realidad, bien hablabas antes del 15 de septiembre, parece que una fecha referente políticamente y sobre todo cuando al siguiente año es año electoral, se irán desgranando. Hablamos de octubre, noviembre, diciembre, diferentes partidos políticos irán desgranando, aquellos que aparezcan nuevos también, que seguro que aparecerá alguno nuevo, otros han movido alguna ficha antes de este 15 de septiembre, pero bueno, tenemos lo que es un panorama por delante de, estoy seguro que muchísimos titulares, pero eso sí,
siempre puesto lo que es el pie, lo que es en el acelerador y bueno, pues estando con la gente, que es donde hay que estar, intentando resolver lo que son los problemas, aunque grandes o pequeños, pero el próximo año, sobre todo lo que será lo que es a partir de enero, pues bueno, tocará otra vez el ponerse lo que es la camiseta, y no solo eso, sino que aquellos que estoy seguro que los vecinos están viendo, de que tendrán que optar, como no, por lo que es el Partido Popular, para elegir lo que es en el próximo mayo de 2023. No me resuelvan todos los problemas, que si no me quedo yo sin trabajo, que siempre uno está aquí poniendo sobre la mesa los problemas que hay. Ahora hay uno muy gordo, o al menos lo parece, leyendo los comunicados de Canal Gestión, te entra un canguelo espectacular, ¿no? Te entra miedo, pánico, diría yo, incluso. Ya hay quien duda, Marcos Vergaz ha dicho antes que le huele, a título personal, evidentemente, le huele a una especie de pulso de la empresa hacia sus dueños, hacia la parte política. En fin, yo no lo sé, pero lo que sí da la sensación de que si fuera 100% verdad lo que cuenta Canal Gestión, estamos aguantados por un hilo finísimo el suministro del agua, porque ayer se fue la luz 1 hora y nos hemos quedado sin agua todos. Todavía hoy hay un montón de núcleos sin agua. Kiko, empiezo por ti. ¿Qué pinta te da todo esto de Canal Gestión, del corte del agua y demás? Si le preguntamos lo que es a los vecinos y abren el grifo y ven que no sale agua, hemos hablado, y no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, ya muchísimos años, el problema del agua, lo que es en la isla de Lanzarote. Problema vital para todos. Aquí esto es bien sencillo, agua y luz, luz y agua. Estamos rodeados de agua y desgraciadamente mira los problemas que estamos teniendo para que le llegue el suministro a los vecinos de Lanzarote y también a los vecinos y vecinas de la isla de La Graciosa. Que da miedo lo que está por venir, sí, que los que están en el gobierno son los que deben plantear y dar soluciones en estos momentos, también, que visto que ahora mismo todo esto, en lugar de ir mejorando, se está empeorando. Cada día tenemos lo que es una noticia nueva, un problema nuevo. Ayer mismo, creo que desde San Bartolomé hasta el norte de la isla, sumando lo que es la isla Graciosa, no tenía agua. Y muchos puntos de hoy por la mañana tampoco tenían agua. Bien lo acabas de decir, Jaime, por 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que no hay agua acumulada en depósitos para suministrar esta isla de Lanzarote, y si llega a ser 2 horas, estamos 3 días sin agua. Mira, yo creo que estamos dando lo que es un mal ejemplo y una gran preocupación a los vecinos y vecinas de Lanzarote de La Graciosa, con el primer problema y gran problema, que no es de ahora, sino hace muchísimos años que no se está resolviendo, sino cada vez se está empeorando. Podemos hablar de tuberías, pero podemos hablar también de lo que es la central donde se produce lo que es ese agua, y por consiguiente hablamos de lo que son los almacenamientos. ¿Qué está pasando? Es la gran pregunta. ¿A dónde está yendo lo que son los dineros? Porque todos pagamos lo que es nuestra agua y no tenemos lo que es el servicio. Está claro. Echede, ¿qué reflexiones te sugiere toda esta cuestión relacionada con el agua? No, desde luego tenemos un concesionario del servicio que no está funcionando como debiera, y tenemos un consorcio del agua y un cabildo de Lanzarote que no está apretando al concesionario como deben apretar. No se están poniendo las medidas para que estas situaciones no se den. Y pongo el ejemplo de La Graciosa, oye, porque todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando se corta la tubería o no hay agua o demás. La inversión de la compra de la tubería lleva hecha desde el año 2016, si no recuerdo mal, y allí siguen en un almacén. ¿Por qué el consorcio no ha ejecutado esa obra en todo este tiempo? Porque, por supuesto que gran parte de culpa de esto la tiene una mala gestión del canal, del servicio del ciclo integral del agua, pero también una parte la tiene el consorcio. La tiene el Cabildo de Lanzarote como máximo ente del consorcio, que no ha realizado las obras y las infraestructuras que están obsoletas. Cuando entra la nueva concesionaria del agua se sabe que contaban con una infraestructura obsoleta. Una parte la asumen ellos y otra parte se asumía que era el consorcio quien debiera invertir para mejorarla. Y esas inversiones no se han hecho en estos últimos 4 años. Y de aquellos polvos estos lodos, es decir, si tú no renuevas la red, si tú no mejoras la infraestructura, pues al final acabas teniendo cortes. Y yo creo que esto es matemático, ¿no? Pues estamos mezclando así varias cuestiones y evidentemente eso me lleva al que gobierna, si no, pues no haber gobernado, como diría el otro. ¿Das credibilidad 100% a lo que Canal Gestión está informando a la población? Es decir, no hay reservas de agua, se fue la luz 1 hora y nos hemos quedado sin agua, o es un... Yo cuando empecé diciendo esto, yo no creo que esto sea todo culpa del consorcio y nada del canal. Creo que a partes iguales, es decir,
Ambos tienen la responsabilidad del ciclo integral del agua, uno de las infraestructuras y el otro del servicio. Y ni se han renovado las infraestructuras, ni se está prestando un buen servicio. Y además es el Cabildo, en este caso el consorcio, quien debe imponer las sanciones a la empresa por los servicios que no presta. En ese sentido creo que también se está fallando, aunque creo que ya han anunciado la imposición de ciertas sanciones y demás, pero esa es la labor fiscalizadora del trabajo que hace el canal, que tiene que hacer el consorcio. Nos decía Marcos Vergaz, y además contestaba la pregunta directa que yo le hacía, es decir, porque los ciudadanos estamos muy acostumbrados a escuchar muchas veces, se ha abierto un expediente, hemos pedido informes, ha habido una reunión de no sé quién, y nos lo tenemos que creer porque son instituciones las que nos lo dicen y no nos queda otra, ¿no? Entonces yo le preguntaba si tiene posibilidad directa el Consorcio del Agua de ir a las instalaciones, a los depósitos de Canal Gestión, abrir la tapa del aljibe, mirar si hay agua o no hay agua, ir a las máquinas, ¿no?, a las desaladoras, y ver si están desalando o no. Me decía que por supuesto que sí. Y pues efectivamente esa es una cuestión que gusta escuchar porque demuestra que se tienen posibilidades. En fin, sí, doble, uno, lo que hay, y dos, lo que hacen o no hacen ustedes. Sí, vamos a ver, por una parte, efectivamente se ponen en marcha expedientes de penalización a la empresa y se continúan y se terminan, y algunos de ellos en los tribunales, y ya en algunos tenemos la razón, condenándole a pagos de cifras que en algún caso pueden estar sobre los 30.000 euros, que con eso no hemos solucionado el problema, pero quiero decir, nos vamos armando del hecho de los incumplimientos que está teniendo la empresa para si en algún momento hubiera que aspirar a otra medida. Pero se le hacen las penalizaciones y se le hacen las inspecciones. Por ejemplo, cuando tuvimos hace 2 años los problemas de que no tenían funcionando adecuadamente las depuradoras y llegaban lodos muy líquidos al vertedero de Sonsama, se hicieron las oportunas inspecciones, se le puso las penalizaciones y se obligó a cambiar cosas. Esa labor la está haciendo el consorcio ahora como la estaba haciendo antes, o sea, hace la inspección de la prestación de un servicio que está externalizado. Sí es cierto que con Canal tenemos algún pecado fundacional y vamos a referirnos ahora, por ejemplo, a la tubería de La Graciosa. Echeverría Eugenio nos recuerda que esa tubería está comprada desde el 2016. Cuando digo, como voy a decir ahora, que entre el 2016 y 2019, ¿por qué no se puso? No es simplemente para coger y decir una especie de hito más, no. Es que la decisión que toman los técnicos del consorcio desde 2016 es, señor mío, esa tubería usted no la ponga. ¿Por qué? Porque compran, sin ponerse de acuerdo con el consorcio, compran una tubería exactamente del mismo diámetro y de las mismas características que la que tiene ahora. Y lo que se le dice, no, hay que poner una tubería que tenga mucha más capacidad y prepare usted el proyecto. Dicho eso, todos tenemos que recordar que una de las piedras angulares del proyecto de externalización del servicio, y así nos lo explicaron, es que se iban a meter 50 millones de euros en obras que iban a transformar gran parte de la realidad del agua en Lanzarote. La pregunta es, ¿dónde fueron a parar esos 50 millones? Porque las pérdidas siguen aumentando. En la planta seguimos teniendo problemas. Pero lo que sí puedo decir a día de hoy es que el consorcio no ha reconocido, no en nuestra época, empezó en la época anterior, no ha reconocido ninguna de las certificaciones que ha pasado Canal Gestión por esas obras por una razón muy sencilla. Y si ha aceptado alguna es mínima y desde luego de la época anterior quedan, pero además en un tema que doy la razón a lo que se hizo antes y seguimos haciendo nosotros de no reconocerlas. ¿Por qué? Porque esas obras, no sabemos por qué, las ejecuta Canal Gestión sin ningún tipo de control por parte del Cabildo. Cuando Canal Gestión presenta y dice que ha puesto una tubería entre un sitio y otro, pues podemos optar por creérnoslo o por lo que estamos haciendo en este momento, que es toda una peritación, incluso con visitas en la zona, desenterrando y comprobando lo que hay. Porque si el Cabildo le encarga 50 millones de euros en ejecución a un tercero, lo menos que puede hacer es comprobar cómo se está ejecutando, cosa que no se hizo durante la obra, porque no se nombró una dirección de obra propia del consorcio, ni se puso un equipo que inspeccionara. Y por tanto, todos nos podemos preguntar en este momento dónde fueron a parar esos 50 millones de euros, porque no bajan las pérdidas, es más, siguen subiendo, y la planta funciona mal. Y en lo de la planta funciona mal, entramos en lo que ha pasado con el agua. Mira, con independencia de que haya almacenaje o no haya almacenaje, si se para durante una hora y dentro de una hora se vuelve a producir, dentro de una hora todo el mundo tiene agua en el grifo. El problema es que no pudieron poner las plantas a funcionar una hora después. ¿Por qué? Por defectos de mantenimiento, por falta de personal, por no hacer las cosas correctamente. Lo que nos llega y se está determinando en este momento con el expediente que se ha abierto para que pasen la información es que en algún momento, por ejemplo,
liberan el agua y sin prever el efecto ariete que provoca el agua entrando a toda velocidad en las tuberías, que para eso hay que meter una especie de descompresor previo, no conectaron el descompresor, no bajaron la presión y se cargaron 2 válvulas. Esas 2 válvulas hubo que reponerlas, primero se dieron cuenta de una, cuando vuelven a hacerlo sigue habiendo el fallo, se dan cuenta que hay otra, en fin, es decir, el estado de mantenimiento de la planta es deficitario. Esas son las cosas que estamos detectando en este momento, se le están imponiendo las penalizaciones y si hay que tomar alguna medida más a lo largo de los próximos meses, se tolerará, porque lo cierto es que en este momento el concesionario no está cumpliendo con las obligaciones concesionales. Es así de claro y así de fácil. Bueno, de todo lo que se ha dicho. Podemos, bueno, no sé si ya de ahí. En la línea de lo que hablaba Carlos. Es tan amplio lo que es el... perdón. La labor sancionadora, penalizadora, fiscalizadora que tiene que ejecutarse y que tiene sus consecuencias. Desgraciadamente abrir un expediente sancionador y poner una sanción de 30.000 euros no arregla el problema del agua de los vecinos de La Graciosa la semana pasada o de Argana esta semana, que siguen sin ver llegar el agua a sus casas, pero llevamos... Y decía Carlos, esto no es el Litumás 2016, 2019 tampoco, es que no se ha hecho nada. Es que una cosa es que se haya iniciado un trámite o un expediente o se haya empezado a redactar un proyecto es que no se ha hecho nada. Es que cada año que pase las infraestructuras son más viejas que el año anterior y si hoy tenemos 20 problemas, dentro de 3 años tendremos 40 si no hemos repuesto nada. Esto es sencillo, es decir, las infraestructuras se deterioran con el paso del tiempo y si no restituyes las más viejas son más viejas, pero las que eran más nuevas también son más viejas. Entonces el problema irá a más. No corresponde en este caso al grupo nacionalista en el Cabildo de Lanzarote adoptar las medidas para la solución de este asunto, pero desde luego la relación canal-consorcio, consorcio-canal no es la adecuada para que haya un buen servicio. Y cuando digo que no es la adecuada, digo que ni el canal está cumpliendo, como parece ser, con lo que tiene pactado y lo que tiene firmado, ni el consorcio está controlando para que eso se... Y llegará un momento en el que alguien tenga que tomar una determinación y decir, lo que no puede ser es que abra la gente el grifo de su casa y no tenga agua. Kiko, hombre, yo sí que digo una cosa, es decir, evidentemente multas de lo que la ley permita, de 30.000, 300.000, 3.000 o 300 euros, probablemente no arregle nada, pero como ciudadano... a mí sí me produce una cierta satisfacción ver que los poderosos no salen impunes. O sea, vamos a ver, porque claro, lo del expediente, lo que decía antes, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, te lo tienes que creer porque es una institución y a las instituciones hay que creerlas, ¿no? Exactamente. Pero que si al final se resuelve, se dice multa de 30.000, oye, como ciudadano dices tú, bueno, al menos no se van de rositas, ¿no? Es como las multas aquellas de cuando el apagón en un fin de año creo que fue, ¿no? Me parece que hubo un apagón en Puerto del Carmen un fin de año y una multa de 1 millón y no sé cuántos a Endesa o a quien fuera, ¿no? Y dices tú, bueno, mira, los langostinos ya no me los puedo volver a comer, pero por lo menos me queda la satisfacción de que aquella gran eléctrica no se fue de rositas, ¿no? Y sobre todo, perdona Jaime, que es que para poder dar algún paso más definitivo que permita que Canal Gestión no siga haciendo lo que está haciendo, el consorcio tiene que nutrirse de incumplimientos previos. Estamos hablando de la hipotética posibilidad de rescatar el servicio Estamos hablando de cualquier medida que se pueda adoptar de mayor calado, necesita primero documentarse toda una serie de incumplimientos. Como entre otras cosas hemos heredado una estructura que carece, por ejemplo, INALSA se trasladó todo el personal, pero no se dejó personal de control dentro del Cabildo. Y nos encontramos un consorcio que tiene un ingeniero y 2 administrativos. Bueno, eso se está solucionando y a lo largo de los próximos meses nos han frenado la situación que hemos vivido, pero nos dotaremos de mayor personal. Pero incluso hasta el tema de tener inspecciones realizadas por funcionarios que tengan la potencia que tienen que tener en los tribunales, pues hasta en eso hemos tenido dificultades. ¿Qué sucede? Que este tipo de incumplimientos con las penalidades van dejando constancia de lo sucedido y permitirá que en su momento, cuando toque, el consorcio tome las medidas que debe de tomar. Y con respecto al tema de las obras, de las instalaciones, precisamente, y lo veremos en los próximos meses cuando se terminen todos los trazados y se ponga en funcionamiento, si algo nos encontramos cuando llegamos, es que yo sé que es más satisfactorio hacer ruido en un momento determinado en La Graciosa, pero miren, es que San Bartolomé y Tinajo hay varios núcleos que de manera ya histórica reciben agua nada más que 2 días en semana, porque no había tuberías con capacidad suficiente para llegarla.
En este momento se están haciendo estas tuberías. En el norte estábamos teniendo problemas con el agua agrícola. Se están poniendo esas tuberías también. Claro que aceptamos el hecho de que la red no estaba en todas las condiciones. Es más, podemos hasta equivocarnos con cuál fue la decisión. A lo mejor la primera no tuvo que ser esta o tuvo que ser aquella otra. Pero lo cierto es que el consorcio, tanto con fondos propios como por peticiones que ha hecho el Gobierno de Canarias, está haciendo en este momento un esfuerzo importantísimo de que llegue el agua y llegue en la cantidad necesaria a muchos sitios donde no estaba llegando. Kiko, ¿qué ibas a decir? Perdona. El abanico en todo esto es muy amplio y podemos poner varias cosas sobre la mesa, varias piezas sobre la mesa. Empezamos por el usuario que abre la llave y no le sale el agua. Hablamos lo siguiente de lo que son las tuberías, hablamos de las pérdidas que hay en red, hablamos de los depósitos que supuestamente no son suficientes, hablamos de que se corta la luz 1 hora y ya no me llega lo que es el agua a mi casa. Lo mismo que hablábamos en 1994. Claro, y tarda días en llegar. Poner una fecha. Y lo siguiente, tenemos una potabilizadora. ¿Cómo está esa potabilizadora? Ante cualquier fallo vamos a seguir pagando los usuarios por ese agua que no me llega. Por consiguiente, se dicen que se han invertido 50 millones de euros. ¿Cuánto hay que invertir para solucionar todo esto? Y ahora, lo siguiente. Ya eran 50, porque se echaron las cuentas y de claro, y ahora lo siguiente. Con 50 lo arreglo y te doy 50 más para el servicio. Y ahora lo siguiente, ¿nos van a subir el precio del agua? Deberían, porque si no esa es otra mala gestión, porque aquí siempre lo hemos dicho, que así el hecho de no subir por Inalsa, a Inalsa se le achacó, además, creo que judicialmente se le achacó como mala gestión, no sé si falta o delito, lo que sea, el hecho de no haber actualizado los precios. De estar una treintena de años sin actualizar los precios. Algo así fue, sí. Pero yo no coincido en gran parte de lo que han dicho todos, pero hay una parte en la que no coincido. La satisfacción del vecino y del usuario no viene porque le pongas una sanción al canal, viene porque abres el grifo y hay agua. Sí, pero alivia un poco. Saber que no quedan impunes. Y en eso tenemos que buscar las herramientas. Y esto no se trata de decir tú más o yo menos, oye, porque a lo mejor deberíamos hablar de que si en el tiempo de pandemia no se ha caminado, o era el mejor tiempo para caminar, porque teníamos la isla vacía, porque la gente estaba en sus casas, porque había mucho menor consumo del agua y no se aprovechó ese tiempo para renovar red o para incluir nueva red o para hacer nuevos proyectos. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué medidas se van a adoptar. ¿Y qué medidas se van a adoptar? Además, con un consenso, como yo creo que debe ser, político, de hacia dónde queremos caminar. Yo creo que está faltando, en este caso a la presidencia del Cabildo y del Consorcio de Lanzarote, altura de miras para decir, oye, señores, tenemos un problema que está siendo cada vez más grande. ¿Cuál es la solución que vamos a dar a esto? Porque tendrá que ser una solución que salga desde el consorcio. Que la empresa es una empresa y mira sus números y si le sale lo hace y si no le sale no lo hace y si lo amenazas o ve más cerca una rescisión, si le interesa lo hará o no, o si tiene pena. Pero lo que tenemos que ver es cómo solucionamos el problema de agua para los vecinos y en eso no se ha trabajado y en eso la solución a los vecinos de La Graciosa no puede ser que después de 3 días sin agua arregle la tubería. Oye, pues a lo mejor había que haber tenido ya una tubería anexa a esa que sirviera en un momento dado de aumento de caudal y en un momento dado que por lo menos no se quedaran sin agua. ¿Y entonces por qué no la pusieron entre 2016 y 2019? Es que precisamente cuando compra la tubería canal es el consorcio el que dice que no quiere que la pongan. Y nosotros nos enteramos porque en 2021 tratan de facturarnos dentro de las relaciones esa tubería. Y decimos, oye, ¿esto quién la...? Y hacemos la pregunta en el consorcio y dicen, no, es que estos señores la compraron sin hablar. Y yo pensé, fíjate que antes estaba hasta aplaudiendo tu decisión porque pensé que habías tomado parte en adoptarla, que le dijeron al canal que no la pusiera porque esa tubería no se adaptaba. Y vuelvo a lo mismo, el problema no es La Graciosa, es tal vez el más visible porque como es solo una islita, nos damos cuenta, ese problema lo tenemos y es en lo que se está trabajando, porque cuando dices con eso no se ha estado trabajando, no, con eso se está trabajando, en este momento están caminando las máquinas y colocando tuberías a los sitios donde más falta hacía en ese momento. Porque mientras La Graciosa tenía agua todos los días, menos cuando se avería, hay vecinos en esta isla que por lo visto son de segundo nivel o no son tan importantes, que reciben agua 2 veces en semana. ¿A qué le damos prioridad? ¿Al sitio que puede tener un día una rotura, como la puedo tener yo en mi casa, y estar 3 días sin agua? ¿O al sitio donde no está llegando sino 2 veces en semana? Hombre, pues tenemos que ser un poquito menos demagógicos con ese tipo de cosas. Y más tú que has estado en el consorcio y sabes que los recursos son los que son y tienes que ordenarlo, irte a las prioridades. Y repito, ante un vecino que tiene agua con normalidad, tenemos que atender al que tiene agua ya por sistema 2 veces en semana nada más, que es lo que estamos haciendo. Lo que decía yo al principio, la política de comunicación, en fin, cada empresa y cada uno que se comunique como quiera, ¿no? Pero sí que da una cierta sensación como ciudadano, por lo menos de intranquilidad, si uno lee los comunicados de la empresa pública del agua, porque es que te da la sensación
de que está todo cogido de un hilo muy fino, y con cualquiera de estos pues tenemos que mirar otra vez para la marea a ver si viene el barco al agua. ¿Cómo están ustedes digiriendo esa, sí, no, que a veces me tengo que pensar, esa política de comunicación? ¿La aprueban, no la aprueban? ¿Es independiente, no es independiente? Mucha incomodidad, entre otras cosas, porque Canal Gestión, por obligaciones contractuales, no puede sacar esas notas sin el visto bueno del consorcio, y las ha sacado. Y vamos a ver, no se trata de que ocultar, censurar o no, sino, oiga, si usted está diciendo esto, explique por qué es. Porque yo vuelvo a insistir, el agua, la luz se corta durante 1 hora, pero estos señores están sin producir 24. Lo primero que hay que explicarle a la población es por qué durante esas 24 horas no funcionaron las máquinas. Y ya digo, por la información, todavía extraoficial, porque bueno, tenemos mucho personal trabajando en este momento en Canal Gestión, que era personal de INALSA y mantiene vínculos con mucha gente del Cabildo. Y lo que nos cuentan en ese momento es que no se siguieron los protocolos adecuados en el momento de la puesta en marcha de los bastidores de producción, con lo cual el problema se alargó en el tiempo. Es decir, que con independencia de que la planta haya que revisarla, haya que mejorarla, haya que ampliarla, hubo un manejo inadecuado de la misma. Tal vez porque ha habido muchas rescisiones de contratos a personal que era el más que conocía, algún tipo de conflictividad interna, pero insisto, ahí lo que toca es que Canal, en vez de lanzar una especie de mensaje asustando, lo que tiene que hacer es explicar, oye, que nos hemos equivocado, que hemos metido la pata, que esto no se ha hecho bien y prometemos que no volverá a pasar. De algo me suena a mí esto. Porque hay otro de los problemas sobre la mesa, y hablamos si hubo un mal protocolo a la hora de poner en funcionamiento lo que es esa tubería lo que tiene es aire. ¿Y de quién va a pagar, cuánto voy a pagar yo al no tener agua y reponerme el agua de aire? Tengo la llave cerrada. Yo ya dejé hace un montón de tiempo. Eres previsor, pero el que no ha sido previsor, le llegarán facturas ahora 100, 200 y 300 euros. Yo abro por la mañana por el grifo, que veo que sale agua, lo tengo abierto un ratito. En el campo somos así, Chede, y tú lo sabes. Que veo que no entra agua, lo vuelvo a cerrar. A mí no me entra aire, pero vamos. Desde luego, afortunadamente, los sitios más rurales todavía siguen conservando la cultura del agua y de los aljibes, y de mantener el cuidado de los aljibes, y de que los aljibes estén llenos, y de abrir cuando se está en casa para controlar que verdaderamente entre. Afortunadamente, en los sitios rurales, en la ciudad no. En la ciudad muchas aljibes, en Arrecife muchas aljibes, y esto tampoco está bien por parte de los ciudadanos, porque también hay que decirlo, es decir, tenemos la obligación de tener agua acumulada para un mínimo de días de la gente que vivimos en casa, esa es nuestra obligación también. Pero muchas aljibes se han anulado, muchas casas están conectadas directamente a la red sin pasar siquiera por un tanque de 1000 o de 2000 litros que pueda darte unas horas de agua en casa. Eso está ocurriendo. Pero es que el problema, repito, bajo mi punto de vista, o será que uno lo vive porque conoce a la gente de La Graciosa o de Tinajo o del norte, es más grave que todo eso. Decía Jaime que parecía con los comunicados del canal que íbamos a tener que volver al muelle a esperar el barco del agua. No, es que La Graciosa tuvieron que ir al muelle a esperar el barco del agua. Sí. Y con garrafas al muelle a cargar agua. Y en Tinajo están 2 días sin agua y no llega una cuba. Hombre, por favor, no seamos demagógicos. En cualquier sitio se puede producir en un momento determinado una avería. Yo entiendo que a ustedes, los ciudadanos de La Graciosa, no le importen o quieran mirar hacia otro lado. Pero han tenido este problema, y han tenido este problema en medio agosto, cuando la isla está al tope de sus posibilidades. Y han tenido que ir al muelle a buscar agua. Y el problema persiste en Tinajo, y el problema persiste en zonas de San Bartolomé, y el problema persiste en la agricultura del norte. Y miren... Y por eso se están poniendo las tuberías. Sí, por cierto, los proyectos que dejamos hechos y con financiación en el 2019. Qué raro. Y estamos en el 2022. La financiación tuvimos que buscarla. Estamos en el 2022. Pues es decir, hemos tenido 3 años y se están empezando a arrancar ahora los proyectos que se dejaron en 2019. En estos 3 años, y máxime con una pandemia y un bajón en el consumo de agua brutal, porque teníamos la isla vacía, no se ha aprovechado para darle un impulso a la renovación de la infraestructura que se necesita dar. Porque era mucho más fácil hacerlo cuando estaba todo el mundo encerrado en su casa, cuando estaban los hoteles vacíos, que ahora en agosto que están llenos y que está la gente necesitando consumir agua. Y eso no se ha hecho. Menos mal que hay un montón de gente que vive en el norte y baja, y te puedes recordar que desde hace más de 2 años, 1 año y medio, vienen trabajando las máquinas colocando las tuberías que van para el norte. Lo mismo sucede hacia Tinajo. Vamos a ver, seguro que se pueden encontrar cosas que hemos hecho mal sin necesidad de mentir o disfrazar la verdad. No es necesario. En esas cosas se ha venido trabajando y lo sabes perfectamente, porque me imagino que cuando conduces ves lo que sucede al lado. En eso se ha venido trabajando. Y lo de proyectos,
yo no sé si ustedes le llaman a dejar proyectos, dejar una carpetita con 2 cosas para la que no hay financiación. O al revés, en algunos casos, como no sabían cómo manejarla, sobrefinanciar por el doble y tener que proceder a una devolución. Como nos pasó, por ejemplo, con uno de los parques eólicos, que dejaron financiado con el IDAE y al mismo tiempo con el FEDECAN. No, hombre, nosotros nos encontramos más de un problema en ese sentido. Venga, 5 minutos de prórroga. Tenemos que ir terminando ya porque no queremos marear mucho. Solo por aquello de que no se puede falsear la verdad o no se puede faltar la verdad. Lo que no se puede decir en una misma frase es que no había financiación y que estaban sobrefinanciados. He dicho proyectos unos y otros, sí, no estoy hablando del mismo. En cualquier caso, una sobrefinanciación no impide la ejecución de un proyecto, hasta que yo sé, entre otras cosas porque son fondos que ejecutas y luego justificas. Y precisamente si hubiera alguno sobrefinanciado con fondos que tienen el mismo objeto, pues es tan sencillo como cambiarlos de sitio. Como cambiarlos de sitio. No, como devolverlos porque venían asignados a una partida concreta. Como cambiarlos de sitio. Tú sabes también lo que iba a cambiar ese tema. La realidad es que llevamos 3 años sin que haya mejorado la infraestructura de aguas de la isla de Lanzarote. ¿Les guste que lo diga o no les guste? Hombre, vamos a ver. Y las que han mejorado, se están mejorando, son proyectos que se arrancaron en el mandato pasado. Y en 10 que estuvieron ustedes, se gastó Canal Gestión 50 millones que todavía no sabemos dónde porque el agua se pierde más que antes. O sea, si hay alguien que en este momento debiera tener mucha prudencia cuando habla de agua, cuando habla de infraestructura, cuando habla de obras, son ustedes, que todavía no se puede explicar dónde fueron a parar esos 50 millones y qué resultados han tenido en la calidad del servicio y en la pérdida. Venga, pues es que la prórroga la quería dedicar a esto, bueno, no a esto, es algo colateral a esto, hasta donde yo puedo entender, y bueno, no sé, la justicia tendrá que decir o no tendrá que decir, porque el curso se ha inaugurado con precisamente investigaciones relacionadas con el destino de dinero del anterior Cabildo de Lanzarote, presidido por Pedro Sanginés, el abogado Calatayud, que lo fue del consorcio, que lo fue de Canal Gestión, en fin, un quilombo de estos. Se ha acusado, hasta donde yo he podido leer, igual solo son titulares, a la presidenta del Cabildo de denunciar un hecho que le parece delictivo. Se ha acusado por parte de Pedro Sanginés. No sé si eso es así exactamente, si se denunció por parte de la presidenta. No hay ningún problema en aclarar las cosas porque además dio cuenta de ella de eso en un pleno. Ajá. Vamos a ver, la denuncia que se presenta en un momento determinado ante el juzgado se aprueba por parte de los órganos de gobierno, tanto del consorcio como de INALSA, ante una propuesta realizada por la gerencia de ambas entidades, que detecta una serie de situaciones anómalas, las pone en conocimiento de la asamblea del consorcio y propone que se encargue en ese momento un informe jurídico para ver si lo que él ha detectado, porque él no es jurista, si lo que él ha detectado significa que existe la necesidad de interponer algún tipo de acción más. A partir de ese momento se encarga a propuesta del gerente ese informe jurídico, el informe jurídico dice lo que dice y a partir de ahí la asamblea del consorcio decide presentar un documento en el juzgado que tiene que firmar no la presidenta, porque no la firma, sino designar a los letrados que la presentan. ¿En esta asamblea del consorcio están todos? Están todos. Incluso miembros de Coalición Canaria, por tanto, porque son alcaldes o alcaldesas. Están, vale. No sé cómo han visto esta primera visita de la temporada a los juzgados. Ustedes ya se han pronunciado varias veces sobre esto. Creo que las posturas están claras, ¿no? Y cuando se entra en vía judicial o en sede judicial, lo que procede es que cuanto antes resuelva la justicia y aclare. Porque yo creo que lo que se ha podido ir conociendo, se ha podido ir viendo de cada uno de los asuntos, ve que al final hay más un interés de crear una trama política que realmente delitos en el trasero. Yo recuerdo de grandes titulares o titulares elocuentes con respecto al tema de la planta de Playa Blanca y miren cómo acabó. Es decir, yo creo que hay que ser un poco más prudentes, especialmente cuando se está en un partido político que tiene los problemas que tiene, porque para muestra un botón, es decir, podemos hablar de Griñán, podemos hablar de los ERES, vamos a ser prudentes y que sea la justicia la que determine en cada momento qué es lo que debe pasar. Oye, que cada uno haga su papel, que cada uno haga lo que tenga que hacer, pero eso de estar señalando, culpando, haciendo juicios paralelos o erigiéndose en portavoces de jueces y demás, yo no lo veo adecuado. Chico, ¿y tú qué dices? Yo siempre digo que todos aquellos temas que estén judicializados, yo no me pronuncio. Será el juzgado que tenga que pronunciarse. Coincido contigo totalmente. Nosotros no estamos para repartir culpas judiciales, ni mucho menos. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la crítica política de una situación. Y lo que conocemos, pero no porque lo diga el PSOE, sino porque lo dicen los documentos que maneja la gerencia del consorcio, que son documentos, algunos de ellos,
aportados por los propios tribunales, lo que dicen es que en un momento determinado, con ocasión del procedimiento concursal de INALSA, un abogado se lleva más de 1 millón de euros. Así de sencillo. Con independencia de lo que diga la justicia, hay una pregunta que está clara. ¿Coalición Canaria conocía ese tema? ¿Ustedes sabían que se le estaba pagando al abogado hasta esa cantidad? ¿Coalición Canaria está de acuerdo con ese pago? Pero Carlos, Es que esa es la pregunta. A lo que no se puede es a confundir y a mezclar en un totu revoluto. Las costas judiciales son costas judiciales y se determinan por tablas que además están regladas y están consensuadas y van en función de los importes que tengan los pleitos, del tipo de procedimiento que se haga, de los gastos que se tengan en el procedimiento, etcétera, etcétera. Y Coalición Canaria, la presidencia del consorcio, la presidencia del Cabildo no ha hecho nada distinto a lo que hiciera Loli Corujo siendo alcaldesa de San Bartolomé. Por cierto, para pagarle al mismo abogado en el mismo concepto, costas judiciales. Es decir, entonces, lo que no podemos hacer es sembrar la duda, que no se deciden las cantidades de costas judiciales en un decreto, ni en el Cabildo, ni en un ayuntamiento, que las costas judiciales las pone el juez en su sentencia. ¿Sabes lo que pasa? Que como no has visto la documentación y te han contado nada más, no es cierto. Las costas judiciales a las que nos estamos refiriendo ni fueron puestas por el juez, ni son de acuerdo por las tablas. Son un pacto que se establece directamente entre abogados. No responden en absoluto a tablas. ¿Pero entre los abogados de quién, Carlos? Entre los abogados de la otra parte y los abogados que defendían lo público. No, ¿entre los abogados de quién? En ese momento del consorcio y de INALSA. ¿Los abogados del consorcio pactaron las tablas salariales de los abogados? Que no. No, porque parece que es lo que estás dejando de ver. Que lo que te estoy diciendo es que no es así, que eso que puede haber sucedido en otro momento donde las costas se liquidan por las tablas de honorarios profesionales, en esta ocasión no se utilizaron las tablas de honorarios profesionales. En esta ocasión se utilizó un pacto libre entre ambas partes. No es tan libre. Lo curioso es que cuando presenta las primeras costas, que la presenta por 400.000 euros en un procedimiento y en otro, la empresa contraria recurre y dice que no, y le pide al juzgado que se pronuncie, porque según las tablas, estaba en torno a los 100.000 euros cada uno de los procedimientos, un 25%. Sorprendentemente después llegan a un acuerdo, ambos equipos de abogados, y dicen que desisten de la impugnación de las costas, pero ponen una cosa muy curiosa debajo, y es para poder recibir la certificación del saldo que adeuda INALSA. Es decir, que sin necesidad de mezclar cosas, está relatando el hecho de he accedido a estas costas porque si no, no me dan el documento de pago en INALSA. Y eso está escrito negro sobre blanco en el expediente. Venga, pues... Y no son las tablas. Y yo vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Tenemos que terminar ya. No son las tablas, vale. no te lo han contado todo. No son las tablas. Es día 1 de septiembre y supongo que de estos tendremos que seguir hablando varios días. Probablemente. Pues no está mal. Estoy sudando ya, casi no sudo nunca. Así que, Kiko, muchas gracias. Hasta otro rato. Gracias. Hace falta un poco de agua todo. Pues, joder. Pero agua de la potable, ¿no? De la de botella. Madre mía, gracias, Echedei. Gracias. A Carlos. Kiko ha puesto, pues eso, ese punto de socarronería, que bueno, pues nos gusta aquí también un poco. Los temas son muy importantes todos, desde luego que sí, eso nadie lo duda, pero también hay que tratarlos de manera que todo el mundo los entendamos y lo pasemos lo mejor posible. Mañana volvemos. Hasta mañana. Buenas tardes.